Bueno, miren, esta es la segunda vez que grabo esto porque la anterior no se grabó con el puntero. Esta parte de aquí, esta es la primera. Mi PPT tenía creo que 5 partes y le quité 2. Lo dejé en 3, pero está más largo igual, porque estoy agregando lo que la profesora quería. Bueno, X. En esta parte de aquí simplemente se explica cómo se da la liberación de cómo se da la producción o la formación del del ácido clorhídrico. Que que es fácil, aquí simplemente es decir lo que CO2 más agua por medio de la anhidasa carbónica se transforma en ácido carbónico, este ácido carbónico se disocia en hidrógeno y en bicarbonato, este hidrógeno sale por medio de una bomba que hace que entre un potasio y salga un hidrógeno, ese potasio dentro luego sale por canales iónicos por porción propia, el bicarbonato por otro lado va a hacer que va a actuar por una bomba en donde va a salir un bicarbonato y va a entrar un cloro. Ese cloro saldrá por la membrana apical por medio también de un canal iónico, igual que como lo hizo el potasio. Pero todo esto se da por medio de estos tres receptores que se encuentran aquí. Estas son las fases cómo se libera el HCl. Este también simplemente decirlo cómo se encuentra aquí. Tenemos la fase cefálica que se activa por medio de la visión, el olor, el tacto y el gusto, o sea, que antes que el alimento llegue al estómago. Esto actúa a nivel del sistema nervioso central, lo cual va a nivel de los nervios vagos, que libera acetilcolina, y a nivel de las células parietales se libera el ácido clorhídrico, que este es el 30%. En la fase gástrica se da por medio de la distensión del estómago, que activa los reflejos locales del sistema nervioso entérico y reflejos vagovagal, lo cual libera acetilcolina, actúa a nivel de las células parietales y libera ácido clorhídrico. Pero también esta distensión gástrica y las proteínas que se encuentran en el antro del estómago actúan a nivel de las células G. Las células G son encargadas ellas de liberar gastrina. Esta gastrina igual va a actuar a nivel de células parietales y va a liberar HCl. A su vez, la acetilcolina y la gastrina van a actuar a nivel de las células SL, que se dice enterocromafin light. Ellas producen histamina y esta histamina va a actuar a nivel de células parietales y liberarán ácido clorhídrico. En la fase intestinal, que es la última, aquí los alimentos cuando llega el duodeno, cuando hay un quimo de proteínas como mal ubicado, por decirlo así. Las células G, pero en este caso duodenales, liberan gastrina. Esta gastrina actúa a nivel de células parietales y libera ácido clorhídrico. Esta aquí se da el 10% de la secreción gástrica, siendo la fase gástrica en sí donde se produce más. Bueno, esta parte de aquí es la que les quería explicar. En esta parte es como se da completamente la activación de los mediadores, que son los que activan la bomba, así como los inhibidores, que sería en este caso la somatostatina. Recuerda, esta es una palabra muy importante, la somatostatina aquí. Este de aquí yo lo hice para explicar qué es lo que está pasando cuando interactúan sus diferentes mediadores con los receptores, porque no hay como una imagen que te lo explique completo, así que yo le agregué para que se viera qué es lo que está pasando aquí una vez que llegan a este punto en la membrana basal de la célula. Esta parte de aquí arriba es para ejemplificar esto, pero como de una forma más pequeña, para que sea más visual, pues más, más pequeño a la vista, o sea que se pueda captar más fácil. Pero no la pude dejar, yo la quería dejar, pero no la pude dejar porque faltan muchas cosas aquí, porque esta es como más pequeña, más resumida. El caso, que aquí vamos a ver dos vías, una vía directa y una vía indirecta. Se le conocen como vías directas a las que actúan directamente sobre sus receptores, como la acetilcolina que actúa a nivel de su receptor, como la histamina que va a actuar a nivel de su receptor, que es el CCKB, el de acetilcolina es el M3, y, y la gastrina que por medio de la distensión va a actuar a nivel de su receptor, que va a ser el CCKB. Estas son las vías directas, lo que están actuando directamente sobre su receptor. Entonces, en esta parte de aquí, vamos a ver que se producen vías indirectas por medio de la acetilcolina y por medio de la gastrina. Indirectas porque no están actuando a nivel de su receptor propio, sino que están actuando en un receptor que se encuentra en una célula llamada célula enterocromafin light. Ellos dos interactúan y hacen que se libere histamina. Esta histamina ya viajará sobre su receptor y activará así lo que viene siendo la liberación de hidrogeniones. Ok, entonces nos vamos a esta parte de acá para explicarlo más completo. Cuando hay una distensión del estómago, a través del sistema nervioso entérico, se libera acetilcolina sobre su receptor específico, que sería su receptor M3, dándose así la activación es una proteína GQ, lo cual por medio del IP3 calcio va a producir que se libere hidrogeniones.
También esta acetilcolina, como lo había mencionado en esta parte de aquí, ella actúa sobre la célula enterocromafin light, lo cual es una interacción indirecta porque ella va a actuar a nivel de la célula parietal, pero sin tener contacto directo con ella, porque esta actúa a nivel de esta célula, lo que libera histamina. La histamina actúa sobre su receptor y se liberaría hidrógeno. Entonces, siguiendo este camino, vemos que la acetilcolina ella inhibe lo que viene siendo la célula D. La célula D es muy importante porque en la célula D se da la liberación de histamina, de somatostatina. Y como les había mencionado, la somatostatina es el factor inhibidor, que sería este de aquí. Aquí lo importante es que intentemos seguir las líneas, ¿ok? Entonces, después de que la acetilcolina interactúa con su receptor, también puede interactuar con lo que viene siendo la célula, esta célula, para actuar indirectamente y liberar. También actúa a nivel de la célula D para inhibir que se produzca somatostatina, y ella también actúa a nivel de la célula G. Ella al actuar a nivel de la célula G, esta célula G que actúa positivamente, recordar que la acetilcolina solamente actúa negativo a nivel de la célula D. A nivel de la célula G, esta acetilcolina va a hacer que se produzca gastrina. Gastrina, que este es uno de estos mediadores. Recuerda que son tres mediadores: histamina, gastrina y acetilcolina. Esta gastrina tiene dos vías. Ella va a actuar directamente a nivel de su receptor y va a nivel de su receptor y que me equivoqué. A nivel de su receptor, sí, y para que libere hidrogeniones. Pero también va a actuar de forma indirecta, si seguimos la línea también, a nivel de la célula enterocromafin light, la cual va a producir también histamina, y de igual forma como lo hizo la acetilcolina. Recordemos, es igual que acá. La gastrina se actúa sobre su propio receptor, es directa. Actúa sobre la célula esta y va a liberar histamina, por eso que es indirecta. La acetilcolina también va a actuar sobre esta célula, va a liberar histamina, por eso que es indirecta. Es lo mismo que acá. Entonces, esta gastrina ya liberada va a actuar sobre su vía directa y sobre su vía indirecta. También va a actuar positivamente sobre la célula D. ¿Qué pasa aquí? Cuando la célula G tiene un pH, aquí viene lo importante, que es la inhibición. Cuando hay un pH menor de 3, eso quiere decir que vamos a decir que hay un ambiente muy ácido en la célula. Ella disminuye la producción de gastrina. Y si disminuimos la producción de gastrina, no se va a poder dar la liberación de hidrogeniones. Por otro lado, otro factor sería la célula D. Cuando la célula D tiene un pH menor de 3, ella libera somatostatina. Y hablamos que la somatostatina es un factor inhibidor. Esta somatostatina va a actuar directamente sobre su propio receptor y lo va a inhibir. Sobre su propio receptor. Entonces, este receptor que ya hemos hablado es tipo GI, o sea, es un receptor que va a inhibir. Por otro lado, la somatostatina, aparte de actuar sobre su propio receptor, ella también actúa sobre la célula G, haciendo que la célula G no libere gastrina. Y si la célula G no libera gastrina, no se va a poder dar lo que va a ser la liberación del hidrógeno. Aquí lo podemos ver también. Esta célula D, ella actúa a nivel de la célula enterocromafin light, lo que va a producir que no se libere histamina. Pero esta célula D también va a atacar directamente sobre su propio receptor. Bueno, esto sería, creo que todo. Como vemos aquí, la acetilcolina que inhibe, la acetilcolina también que inhibe acá a nivel de la célula D, y los mecanismos que se utilizan para inhibir. Como les había dicho acá, cuando se alcanza un pH muy bajo, la célula D actúa sobre la célula G inhibiendo que se libere gastrina, pero de igual forma también actúa sobre su propio receptor
activándolo para que se dé el proceso inhibitorio de AMP cíclico y que no se libere y que no se active la bomba y que de esta forma no se libere hidrógeno. Bueno, creo que eso sería todo.